Amigos y amigas, amigas y amigos. Como que estoy en un sueño. Verdaderamente que en Buenos Aires, el nombre de Buenos Aires, yo lo sentí cuando era muy chica en Izmir, porque mucha gente tenía parientes en Buenos Aires. Buenos Aires era el único nombre de ciudad que era nuestra lengua. Y entendía qué quiero decir Buenos Aires. Y de chica que me imaginaba que debe ser un lugar, una hermosura, con aires dulces, que venía así, siempre me soñaba. Se fueron a Buenos Aires, Buenos Aires. Después se fue mi amiguita, que algunos ya la conocéis, Alegre Sabán, se fue también a Buenos Aires. Cuando uno se iba a Buenos Aires, quiso decir que más no los vas a ver. Ya se fueron, más no los vemos más. Y después seguro ya supe que es verdaderamente un lugar real y que es posible viajar allá. Y siempre quería viajar y ver este lugar. Y encima de esto todo, de este sueño que tuve yo siempre, venir aquí y topar un grupo ancina, lleno de amistad, de calor, de alegría, de amigas que conocí desde muchos tiempos, no en persona, sino de escribir. Es más una cosa que no me estoy creyendo de ainda que estoy aquí, que me estoy topando. Ya sabes que es hoy que arribimos nosotros. Recién viniste. Es hoy que arribimos y estoy ainda como media aquí. No te despertaste, no te despertaste. Desperté. Verdad que me parece un sueño. No sé cómo reemplazarnos a todos, uno por uno, los de Buenos Aires, por este caloroso bienvenido, se dice bienvenida, que nos dates, y a Esther Geller que organizó a todos los del CIDICEF, y esto era otro sueño, como ya los tengo escrito en la comunitaria. Siempre que me mandaban los programas, decía, me estoy celando de este ambiente, como aquí en Dallas no hay ninguno, no tenemos nada, qué hermosos programas, y a mañana que no me voto para allá, no me estoy creyendo. Merci. Muchas gracias a todos, y inshallah nos vamos a ver de nuevo, siempre con alegría y siempre en los años venideros también con alegría. Amén, amén, amén. Mi marido está dando palmas también porque me quiere. Y a nosotros en Buenos Aires, pues le agradecemos a todos que nos han venido a visitar, y es para nosotros también ainda un sueño de tener caras de todas las letras que meldamos día con día. Y vos agradecemos de corazón que este año vinisteis a visitar Buenos Aires.